Hola amigos, hoy os traigo un par de curiosidades. La primera de ellas vi en el canal de Pandemia Digital que decía que los barrios pobres era donde había habido más abstención y en los barrios ricos donde se había votado mucho más, ¿no? Y yo me quedé con la curiosidad y lo he consultado. Pandemia Digital está muy bien el canal, ¿vale? Os lo recomiendo. Es un canal donde sobre todo te enteras muy bien de las cosas que están sucediendo en Argentina, ¿vale? O sea, solo por eso ya es muy interesante. Y luego, bueno, trata las cosas de una manera que a mí me gusta. Tiene una forma de hablar que me gusta y es entretenido de ver. Pues bueno, como os digo, me metí en la participación, ¿no? De la página que ha puesto el ministerio para seguir las elecciones europeas y para que nos enteremos de los resultados. Me he ido a las dos ciudades que más o menos conozco. Bueno, conozco más ciudades, pero en las otras no hay detallado por distritos. En Valladolid no dan los datos de participación detallados por barrios, pero en Madrid y Sevilla sí, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, tú ves que en Arganzuela solo un 36% de la gente votó. En Carabanchel un 34%. En Centro, que en contra de lo que se pueda creer no es un barrio muy rico, quitando ciertas zonas, un 32%. En Chamartín, que sí es un barrio más acomodado, un 58%. Chamberí, que también es más acomodado, un 51%. En Latina, que es un barrio muy deprimido, un 37%. Puente de Vallecas, que también está Vallecas, y lo que hicieron a las afueras de Vallecas y a las afueras de Madrid se llamó Puente de Vallecas, y también un 41%. En Salamanca, que es el barrio más pijo de Madrid, un 56%. O sea, sí se ve, fijaros, Villa de Vallecas un 34, Usera un 37. O sea, sí es cierto que cuanto peor es el barrio, menor porcentaje de votos tiene. ¿Qué creo yo que...? Y en Sevilla pasa igual, ¿vale? En Sevilla la zona centro sí que es la zona más pija y es la que tiene un mayor porcentaje. Si queréis lo podemos ver, pero vamos. Vámonos a ay, coño, qué torpe estoy. La madre que me parió. A España. Participación. Andalucía. Sevilla. Y esperad a ver que encuentre yo Sevilla. Utrera, si Utrera está aquí, Sevilla tiene que estar por aquí. Dos Hermanas, Sevilla, aquí, sí. Vale, pues lo mismo, vemos Los Remedios, 64%. Eh, Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, que es un barrio obrero por excelencia, con muchísimos problemas, 36%. Nervión, 54%. Vamos, que sí. San Pablo Santa Justa, que es otro barrio periférico, pasando la estación de Santa Justa hacia afuera de Sevilla. Sevilla es una ciudad muy curiosa, es como el centro, digamos, es el cuerpo de la araña y luego los barrios salen como patas de araña, ¿sabes? Y por ejemplo, no es como otras ciudades, que los barrios están conectados unos con otros, además de estar con el centro, no. En Sevilla son, ya os digo, son ramales.
O sea, Sevilla se abre desde el centro. No sé cómo explicaros, pero es como unas patas de araña. Y bueno, pues lo que se ve es que efectivamente los barrios de más dinero votan más y los barrios de menos dinero votan menos. Es curioso, ¿no? Esto es lo que decíamos. Que a la gente humilde no nos convencen los partidos de extrema derecha. Y lo peor es que tampoco nos convencen los partidos de izquierdas. Y nos vamos a la abstención. No, entendemos que no tenemos nadie que nos represente, nadie que vele por nosotros y que por lo tanto la participación electoral es inútil. Y por eso en los barrios más humildes es donde hay muchísima más abstención. Esa es la interpretación que hago yo. Supongo que cada cual tendrá su interpretación y a lo mejor pues, la mía es equivocada, no lo sé. Y luego, la otra curiosidad, también relacionada con las elecciones europeas. He visto esta noticia. Los partidos nacionalistas, Sumar o Alvise, no tendrían eurodiputados si España aplicara el umbral mínimo de voto que le exige Bruselas. ¿Vale? España y Alemania son los únicos países grandes de la Unión Europea que no exigen un umbral mínimo de voto para entrar al Parlamento Europeo, a pesar de que así lo reclama Bruselas desde el año 2018 para todos los países miembros con más de 35 eurodiputados. Es una decisión del Consejo Europeo que fija una barrera de entrada que debe oscilar entre el 2 y el 5% de los votos y que afecta a España porque tiene 61 eurodiputados. Las decisiones son obligatorias y de aplicación inmediata, pero en este caso hay un artículo que la deja sujeta a la aprobación de los Estados miembros y siempre que sea conforme a sus normas constitucionales, explica Ramón González Bernal, director en Bruselas de la consultoría Atrevia. En España es constitucional seguro porque tenemos el límite del 5% en las elecciones municipales. O sea, para conseguir concejales te tiene que votar más del 5% de la gente. Y en las generales tenemos el 3% de tope. Para optar a obtener un diputado te tiene que votar más del 3% de la gente. Es una norma que solo se aplica en Madrid y Barcelona, porque en todos los demás sitios, fijaros en Valladolid que reparte 5 diputados, te tiene que votar más del... Bueno, no, te tiene que votar el 17, 18% de la gente para que tengas un diputado. O sea, en la mayoría de ciudades es así. El 3% solo es para Madrid y no sé si para Barcelona, fijaros lo que os digo. Pero bueno, pero está la barrera. En las generales es del 3%, en las municipales del 5%. Por lo tanto, seguro que no es inconstitucional que haya un tope de votos. Vale. El problema es que en el caso de España habría que modificar la ley orgánica del régimen electoral general, LOREG, y para eso es necesaria una mayoría absoluta en el Congreso. A día de hoy no parece probable que se produzca, porque los socios de Sánchez no quieren que se imponga ese umbral de voto, dice el consultor, quien recuerda que el PNV ya exigió a Sánchez que no se modificara la LOREG a cambio de apoyar su investidura. De hecho, España es el único país de la UE que todavía no ha ratificado ese umbral mínimo de voto, ya que Alemania sí lo hizo, pero su Tribunal Constitucional lo declaró posteriormente inconstitucional. En Alemania pasó la votación de las dos cámaras parlamentarias, pero el Constitucional lo echó atrás por un recurso de Die Partei, un partido político surgido de una revista satírica y que ahora ha entrado en la Eurocámara con menos de un 2% del voto. Tarde o temprano, España también tendrá que ratificar ese umbral en el Congreso porque de no hacerlo se expone a sanciones de Bruselas, aunque todavía tiene un margen de 10 años. Explica González Bernal. En teoría, el plazo límite son las elecciones de 2029,
pero la propia norma europea permite que una vez aprobado el umbral no se aplique en las siguientes elecciones. Es decir, que aunque España modifique la LOREG antes de 2029, podría no aplicar el umbral mínimo en esas elecciones y esperar a las siguientes de 2034. ¿Dónde estaremos nosotros en 2034, Madre mía. Eso sí que me parece lejísimos. Bueno, aunque no tanto, coño, tendré 63 años. Estaré aquí, qué pijo, hablando con vosotros. ¿Qué partidos se quedarían fuera en España? Si España aplicara un umbral mínimo de voto, el resultado de las pasadas elecciones habría sido muy diferente, evidentemente. Porque muchos partidos que han logrado representación en el Parlamento Europeo se quedarían sin sus eurodiputados. Dependiendo de cuál sea ese umbral mínimo, la criba sería más o menos rigurosa. Con el umbral mínimo del 2% que exige Bruselas, solo se habría quedado sin escaño el eurodiputado del PNV, Oiane Aguirregoitia, madre mía. Ya que la coalición de los nacionalistas vascos apenas alcanzó el 1,61% de los sufragios, subiendo el umbral al 3%, que será el más probable que pongan, ya os lo digo, viendo. También perdería su escaño Toni Comín, el único eurodiputado de Junts, partido que aglutinó el 2,54% del voto. Con el umbral del 4%, tampoco entraría en la Eurocámara Podemos, que perdería sus 2 escaños, Irene Montero y Isa Serra, al haber alcanzado solo el 3,28% de los votos. Y elevando el listón hasta el máximo del 5%, la escabechina sería mayúscula, porque solo tendrían representación en Bruselas 3 partidos, PP, PSOE y Vox. En ese caso perderían sus 3 diputados la coalición Ahora Repúblicas de ERC, Bildu y BNG, Sumar y el partido de Alvise Pérez. El umbral del 5% beneficiaría evidentemente a los grandes partidos, que se repartirían los 13 escaños ahora en poder del PNV. Uno, Junts otro, ERC otro, Bildu otro, BNG otro, Podemos 2, Sumar 3 y se acabó la fiesta 3. Aplicando la ley de D'Hondt para efectuar ese reparto, los populares subirían a 28 eurodiputados, los socialistas a 25 y los de Abascal a 8. ¿Qué umbrales aplica cada país? Excepto España por falta de voluntad y Alemania por imperativo del Constitucional, el resto de países grandes de la Unión Europea, Francia, Italia y Polonia, exigen un umbral mínimo de voto para entrar en el Parlamento Europeo. Y también son muchos los países más pequeños que lo exigen, a pesar de que para ellos no es obligatorio. Aunque la norma permite una horquilla del 2 al 5% para fijar ese umbral de elección de cada país, no hay ninguno que lo haya establecido en el mínimo. Todos se aplican porcentajes del 3, 4 o 5%. La excepción es Chipre, que va por libre e impone un umbral sui generis del 1,6%. El umbral mínimo del 5% son Francia, Croacia, Eslovaquia, Chequia, Rumanía, Hungría, Letonia, Lituania y Polonia. Umbral mínimo del 4%, Austria, Italia y Suecia. Umbral mínimo del 3%, Grecia. Umbral mínimo del 1,6%, Chipre. Sin umbral mínimo, España, Alemania, Portugal, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Irlanda y Malta. ¿Qué os ha parecido? Es una película, es una noticia que no es para comentar, es para leerla y decir, coño, qué gracia, ¿no? O sea, si hubiesen puesto un umbral mínimo que tenían la obligación de poner, ojo, cuidado que las cosas hubiesen cambiado mucho, ¿eh? Y cuando lo pongan, las cosas cambiarán mucho. Para mí, por desgracia, porque le quitas la ilusión de muchos partidos pequeños a que estas elecciones sean sus catapultas, por así decirlo. Es muy fácil. Bueno, muy fácil. A ver si me entendéis. Es mucho más fácil conseguir escaño en estas elecciones que en unas generales o que
Entonces muchos partidos, pues también es mucho más fácil darse a conocer en estas elecciones. Por eso son unas elecciones que gustan a los partidos pequeños y que se vuelcan en ellas. Y si le pones el umbral, pues digamos que pierden un poco de magia, ¿no? Las elecciones europeas. O la poca magia que pueden tener. Y nada, solo os quería traer estas dos curiosidades hoy, sin más. Y mañana, pues, bueno, no ha salido nada de lo que nos interesa a nosotros. Y uno de los pilares del canal, pues no ha salido nada. No se sabe nada de subida de subsidios, ni nada, ni ha salido ningún dato, ni nada de subsidios. O sea que están ahora liados con la rebaja de jornada en trabajo y bueno, con los problemas con el empleo público. Van a empezar a negociar la oferta del año que viene. Que a ver si mejora un poco el tema, ¿no? Con el empleo público. A ver si dejan de hundir lo público para favorecer a lo privado. Y los funcionarios son fundamentales en el sistema público, las cosas como son. Y en Hacienda también andan mosqueadetes porque no les dan medios ni capacidades. Se ve que el gobierno pues no quiere luchar contra el fraude fiscal, sobre todo de los que más tienen. Que es lo que hablamos siempre. Lo que no se puede sustentar un Estado a costa del dinero de los trabajadores. Porque no tienen que sustentarlo también los empresarios y el Estado. Sustentarlo es cosa de todos. Y cada vez más el Estado está solo sustentado en las nóminas de los trabajadores. Cosa que, claro, a la larga le va a dar muchísimos problemas. En fin, mañana más y mejor, amigos.